El día de la boda de mi papá, decidí no ir. Nadie más fue tampoco. Nunca pensé que un desayuno de domingo pudiera convertirse en un parteaguas tan marcado en mi vida. Era uno de esos días en que todo parecía tranquilo. Mi hermana menor, Camila, había venido con su hija, mi sobrina preferida. Mi hermano Tomás estaba sentado en el rincón, bebiendo su café negro como siempre. Mamá ya no estaba con nosotros desde hacía 6 años, y aunque aún nos dolía, habíamos aprendido a construir nuevas formas de reunirnos. O eso creía yo. Papá apareció con una sonrisa demasiado grande para su rostro arrugado. Llevaba esa camisa celeste que siempre usaba cuando quería parecer más juvenil. Se sentó al borde de la mesa, alzó su taza, y sin más preámbulo soltó la bomba. Me voy a casar. Hubo un silencio tan violento que incluso el zumbido del ventilador se volvió insoportable. Nadie dijo nada. Camila dejó de cortar la fruta para su hija. Tomás lo miró como si no entendiera el idioma. Y yo, bueno, me reí. Creí que era una broma. Una de esas salidas raras que solía hacer para romper la rutina. Pero no, lo dijo en serio. ¿Con quién? Fue lo único que logré decir. Con Verónica. Verónica. Ese nombre cayó como plomo en nuestros pechos. La mujer que había sido su amiga durante los últimos años de matrimonio con mamá. Esa mujer que, según él, solo lo ayudaba con trámites y cosas del banco. Esa mujer que apenas tiene 5 años más que yo. Camila bajó la mirada. Tomás bufó. ¿En serio? ¿Con ella? Preguntó mi hermano, intentando contener la rabia. No veo por qué no. Es una buena mujer, me ha acompañado en los momentos más difíciles. ¿Y nosotros qué fuimos? Pensé. ¿Adornos? ¿Sombras de una vida pasada? Pero me quedé callado. Como siempre. Porque papá no toleraba cuestionamientos. Él decidía, él mandaba. Siempre fue así. La boda será en 2 semanas, continuó, como si nos estuviera invitando a un almuerzo. ¿Tan pronto? Preguntó Camila, con voz débil. Sí. Queremos algo íntimo, pero bonito. Espero contar con ustedes. El silencio volvió. Nos miramos entre nosotros sin saber qué hacer. Fue Tomás quien se levantó primero y se fue sin decir una palabra. Camila intentó hacer lo mismo, pero su hija le pidió quedarse un rato más. Yo permanecí allí, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Vergüenza de que mi padre pensara que podía pasar por encima de nuestra historia, de nuestra madre, y esperar que lo aplaudiéramos. Espero que puedas estar, hijo, me dijo justo antes de irse a su habitación. No respondí. No sabía si podía perdonarlo. Y mucho menos, celebrarlo. Aquella mañana marcó el principio del fin. Aunque aún no lo sabíamos, esa fue la última vez que estuvimos todos juntos bajo ese techo sin resentimientos abiertos. Todo lo que vino después fue consecuencia de esa frase. Me voy a casar. Y desde ese momento, supe que no estaría allí para verlo. La semana siguiente fue una especie de limbo. Todos fingíamos que no pasaba nada, como si el anuncio no hubiera ocurrido. Pero en el fondo, cada uno de nosotros estaba procesando la noticia a su manera. Yo, por mi parte, oscilaba entre la incredulidad y la rabia. Dormía mal, comía poco y, cada vez que pensaba en la palabra boda, me dolía el pecho. Papá seguía actuando como si todo estuviera perfectamente bien. Se lo veía animado, hasta eufórico. Salía temprano en las mañanas, volvía con catálogos de salones, trajes y menús. No dejaba de hablar de Verónica como si acabara de descubrir el amor verdadero. Y mientras más hablaba, más ausente se sentía de nuestra vida. Un jueves por la noche, me llamó para cenar con él y con Verónica. No quería ir. Me pesaban las piernas, pero acepté. Parte de mí necesitaba entender, aunque fuera para poder odiarla con razón. Cuando llegué al restaurante, ella ya estaba allí. Joven, muy arreglada, con una sonrisa que me pareció demasiado grande para ser sincera. Mi padre le acariciaba la mano como un adolescente enamorado. Sentí un nudo en el estómago. ¡Qué gusto! Por fin nos sentamos juntos. Dijo ella, como si fuéramos una familia feliz. Yo solo asentí. La conversación fue superficial al principio. Platillos, clima, viajes, hasta que papá mencionó, como quien comenta la hora, que planeaban vender la casa de mamá. La misma en la que crecimos, la que mamá decoró con sus propias manos, donde aún vivían algunos recuerdos que me negaba a dejar ir. ¿Perdón? Pregunté. Es lo más práctico, dijo Verónica, bebiendo su vino con elegancia fingida. Esa casa es muy grande y vieja. No tiene sentido mantenerla. Papá asintió. Además, con lo que nos den podríamos comprar algo más moderno, nuevo. Algo dentro de mí se quebró. ¿Y los recuerdos? ¿Y mamá? ¿Les importa una mierda lo que significa esa casa?
La mesa se congeló. Ella me miró con una sonrisa incómoda. No creo que sea necesario ponernos dramáticos, Diego. Es solo una casa. Solo una casa. Papá no dijo nada. Solo bajó la mirada. Ese gesto, su silencio, fue más doloroso que cualquier palabra. Me levanté. Ni siquiera había tocado la comida. No cuenten conmigo para esta farsa, dije, con la voz temblorosa. Diego. Gritó mi padre. No hagas una escena. Lo miré por última vez. No era el hombre que me enseñó a andar en bicicleta. No era el que se desvelaba cuidando a mamá en sus últimos días. Ese hombre ya no existía. Frente a mí solo había un egoísta que borraba el pasado sin vergüenza. Esa noche entendí que no era que yo no quisiera ir a su boda. Es que no podía. No debía. Y fue entonces cuando decidí que, por respeto a mí, a mamá y a lo que alguna vez fue nuestra familia, yo no estaría ahí el día que dijera sí, acepto. 2 días después de aquella cena, envié un mensaje al grupo familiar. No fue largo, pero cada palabra pesaba como una roca. He decidido no asistir a la boda de papá. No quiero celebrar algo que siento como una traición. Respeto que ustedes piensen distinto, pero yo ya tomé mi decisión. No voy a fingir que esto está bien cuando claramente no lo está. Camila fue la primera en responder. Un emoji de corazón. Luego otro mensaje. Lo entiendo, Diego. No sé qué haré aún, pero respeto tu decisión. Tomás tardó más. Siempre ha sido más reservado, más analítico. Cuando finalmente respondió, su mensaje fue crudo. Yo iré. No lo hago por él, lo hago porque estoy cansado de pelear. Ya no quiero más conflictos. Le respondí con un simple, lo respeto. Pero por dentro sentí que me estaba fallando. Aunque sabía que cada uno tenía sus propias razones, no podía evitar sentirme solo. Otra vez. Esa semana, los días pasaron como una niebla. El anuncio del evento, las fotos de la invitación, los chismes familiares, todo giraba en torno a la boda. Y yo, cada vez más seguro, más firme, aunque con una tristeza que se sentía como un segundo corazón latiendo bajo el pecho. El viernes, Camila me llamó llorando. No puedo ir, Diego. No puedo, me dijo entre sollozos. No después de cómo trató todo, lo de la casa, mamá, todo. Es como si nunca hubiera importado. No tienes que explicarme, Cami. Lo entiendo. Tomás dice que está pensando en no ir tampoco. Dice que tus palabras lo hicieron pensar, que quizás lo que más le duele es sentir que papá nunca se disculpó. Solo, siguió como si nada. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Una parte de mí sentía alivio. Otra, culpa. ¿Y si estaba empujándolos a cortar un lazo que, aunque herido, aún era valioso? ¿Y si me estaba equivocando? Pero luego recordé los ojos de mi padre esa noche en el restaurante. Su silencio cuando dije mamá. Su complicidad con Verónica. Y la forma en que había convertido una historia familiar en una historia personal, borrando lo que no le convenía. No, no me estaba equivocando. El domingo en la noche, Tomás me llamó. Estoy fuera, Diego. No voy. Ya no puedo seguir fingiendo que él no nos falló. Me cansé de tratar de encajar en su nueva vida como si fuéramos muebles viejos. No respondí de inmediato. Solo respiré. Profundo. Gracias por decirlo. ¿Crees que nos odie por esto? Tal vez. Pero si nos odia por no aplaudirle sus errores, entonces nunca nos amó como pensábamos. Colgamos. Esa noche dormí mejor. No porque me sintiera victorioso, sino porque ya no cargaba con la duda. Habíamos tomado una postura. Sin escándalo, sin odio, solo con dignidad. Papá tal vez esperaba una ovación, una familia alineada, unos hijos obedientes. Lo que encontró fue otra cosa. La próxima vez que nos viéramos, ya no seríamos los mismos. El día de la boda amaneció despejado. Un cielo azul perfecto, de esos que parecen pintados con pincel. Era irónico, considerando lo que estaba por pasar. Me levanté temprano, aunque no tenía nada que hacer. Mis hermanos y yo habíamos acordado que ninguno asistiría. Pero aún así, el estómago me dolía. No por la duda, sino por la certeza. No íbamos. Los tres. No había marcha atrás. Encendí el teléfono y revisé el grupo. Ningún mensaje. Silencio. Como si todos estuviéramos conteniendo la respiración. Me hice un café y me senté en el sofá con una libreta que mamá me regaló cuando tenía 17. A veces escribía ahí cuando algo me dolía. Ese día, solo puse una frase. Elegirnos también es un acto de amor. A media mañana, Camila me escribió. Estoy nerviosa. ¿Crees que él ya se dio cuenta de que no iremos? Le respondí. No lo sé.
Pero va a dolerle. Y también lo merecía. Pasado el mediodía, comenzó a llegar información. No a nosotros directamente, sino por los bordes. Un primo mandó un mensaje a Tomás preguntando si estaba bien, que se había notado su ausencia. Un tío llamó a Camila confundido, preguntando por qué no estábamos. A mí no me llamó nadie. Las horas pasaban lentas. Según sabíamos, la ceremonia comenzaba a las 4. A las 5, el celular de Tomás explotó. Capturas de conversaciones, comentarios indirectos en redes, y luego, un mensaje que lo cambió todo. Verónica se fue antes de que terminara la ceremonia. Tu papá está furioso. Dice que ustedes lo humillaron. Que le arruinaron el día más importante de su vida. Lo leí varias veces. Verónica se fue. ¿Antes de casarse? ¿Después? Nadie tenía la certeza. Pero lo que sí supimos fue que, mientras el sacerdote esperaba y la música sonaba, el asiento reservado para sus hijos permaneció vacío. 3 sillas vacías, al frente, en primera fila. La imagen se volvió viral entre algunos familiares. Una foto, tomada de lejos, que mostraba a mi padre de pie, solo, mirando hacia el altar con la cara desencajada. El peso de ese momento no me dio satisfacción. Solo una tristeza profunda. No por él, sino por lo que pudo haber sido. Por la familia que alguna vez tuvimos y que, en ese instante, quedaba enterrada del todo. Me llamó por la noche. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Diego, no sé qué buscabas con esto, pero me lo dejaste claro. No tengo hijos. No después de esto. Colgué sin escucharlo completo. No lloré. No grité. Solo me quedé mirando por la ventana, viendo cómo la noche caía como una cortina final. Papá nos había querido como espectadores, no como hijos. Y cuando no aplaudimos, simplemente nos borró. Lo que él no supo es que, al quedarnos fuera de esa boda, por fin recuperamos algo de nosotros mismos. Ese día no dijimos sí, acepto. Dijimos no más. Los días posteriores a la boda fueron un campo minado. Nadie hablaba abiertamente, pero las miradas, los comentarios y los silencios decían más que cualquier discusión. Los rumores se esparcieron entre la familia como pólvora, que la novia había huido humillada, que mi padre había colapsado emocionalmente en plena recepción, que incluso hubo un intento de continuar con la celebración sin nosotros, como si fuéramos prescindibles. Verónica se fue la misma noche. No se quedó a dormir. No contestó llamadas. Algunos decían que se sintió engañada por no conocer la dimensión del conflicto familiar. Otros aseguraban que simplemente no quiso quedarse con un hombre que ni siquiera era respaldado por sus hijos. Yo no quise investigar más. Saber eso solo me habría hecho daño. 3 días después, papá envió un mensaje directo a los 3. No quiero verlos nunca más. Lo que hicieron no tiene perdón. No hubo espacio para el diálogo, ni preguntas, ni siquiera una frase que mostrara dolor. Solo rabia. Y orgullo. Ese orgullo tóxico que siempre lo dominó. Tomás propuso vernos en casa de Camila. Acordamos no hablar más de papá, al menos por un tiempo. Cuando llegué, estaban los dos en la cocina, sirviendo café y pan de yuca, como en los viejos tiempos. Mi sobrina jugaba en el sofá, ajena a todo. ¿Cómo estás?, me preguntó Camila. Cansado. Pero bien. O lo más cerca que puedo. Yo también, dijo Tomás. Me siento raro. Como si estuviera de luto, pero al mismo tiempo, liberado. Asentí. Era exactamente eso. No era solo la ausencia de un padre, sino la ruptura definitiva de la ilusión. Nos habían criado para respetarlo, para admirarlo, para no contradecirlo. Pero ahora que veíamos las grietas, ya no podíamos desverlas. ¿Creen que vuelva a buscar contacto?, preguntó Camila. Tal vez, respondí. Aunque dudo que venga con algo distinto a lo que ya mostró. Esa noche nos reímos un poco. Hablamos de mamá, de nuestras infancias, de las veces que papá era bueno. Porque no todo fue malo, y reconocerlo también era parte del duelo. Pero cada recuerdo bueno iba seguido de otro en el que nos falló. Fue ahí cuando Camila dijo algo que quedó grabado en mí. Creo que papá nunca entendió que el amor se cultiva, no se impone. Nos quedamos en silencio. No sabíamos si algún día habría reconciliación. No sabíamos si él cambiaría o si moriría sin volver a mirarnos. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos como una familia. Real. Imperfecta. Honesta. Y eso valía más que cualquier ceremonia. Las cenizas del orgullo habían dejado espacio para reconstruir algo diferente. Algo más nuestro. Ya no vivíamos en la sombra de su figura. Ya no buscábamos su aprobación. Por fin, caminábamos solos. Y aunque aún dolía, la libertad también era un consuelo. Pasaron 3 meses sin noticias de él.
Nadie lo mencionaba, como si se hubiera evaporado de nuestras vidas. Pero el silencio no era olvido. Lo llevábamos a cuestas, en conversaciones cortadas, en recuerdos que brotaban sin avisar, en las preguntas sin respuesta que nos hacíamos por dentro. Una tarde de lluvia, Camila me llamó. Lo vi, dijo, en voz baja. En el supermercado. Y no me saludó. Fingió que no me vio. Iba solo. Hubo un largo silencio entre los dos. ¿Crees que esté bien? Pregunté al fin. No lo sé. Se veía más viejo. Más quebrado. Colgamos y esa noche no pude dormir. No porque quisiera reconciliarme, sino porque, en el fondo, aún me dolía que el hombre que me enseñó a nadar, que me llevaba de la mano al colegio, hubiese terminado así. Solo, amargado, sin nadie a quien culpar más que a sí mismo. Me tomó otra semana decidirme. Fui a verlo. No le avisé. No porque quisiera sorprenderlo, sino porque sabía que si lo pensaba demasiado, no iría nunca. Tocó abrirme la puerta él mismo. Vivía ahora en un departamento más pequeño, en una zona más retirada. Cuando me vio, se quedó inmóvil. Ni una palabra. Solo me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Puedo pasar? Pregunté. Dudó, pero luego se hizo a un lado. El lugar era frío, silencioso. No había fotos familiares, ni adornos, ni rastro alguno de Verónica. Solo una casa sin alma. Como él. Nos sentamos frente a frente, con una taza de café que no probé. No sabía por dónde empezar. Y él tampoco. No vine a pelear, dije, finalmente. Vine, porque necesitaba entender. Él bajó la mirada. No hay nada que entender. Ustedes tomaron su camino. Y yo el mío. ¿Así lo ves? ¿Como si todo se tratara de caminos separados? ¿Qué más hay que decir? Respondió, con voz cansada. Me dejaron solo. El día más importante de mi vida. Nos dejaste solos tú primero, papá. Años antes de esa boda. Su rostro se endureció. Pero no discutió. Nunca nos preguntaste cómo nos sentíamos. Nunca reconociste lo que hiciste con mamá. Solo seguiste adelante, como si lo demás no importara. ¿Y tú viniste para eso? ¿Para echarme cosas en cara? No. Vine para que al menos, por una vez, me escucharas sin defensas. Solo como hijo. Como el hijo que una vez fuiste capaz de abrazar sin orgullo en el medio. Nos miramos, y por un instante, creí ver lágrimas en sus ojos. No lo confirmó. No se quebró. Pero no me echó. Y eso, viniendo de él, ya era un gesto. Me levanté. Cuídate, papá. Diego. Esperé. Pero no dijo nada más. Salí sabiendo que no habría redención. Que ese hombre que fue mi padre ya no estaba. Y que el que quedaba, no sabía amar sin condiciones. A veces, la única forma de sanar es aceptar que la herida quedará allí, pero ya no dolerá igual. El encuentro con mi padre cerró algo dentro de mí. No como quien cierra una puerta esperando que se vuelva a abrir, sino como quien guarda una carta que ya no necesita leer otra vez. Me fui de su departamento con el corazón en calma, aunque no alegre. No hubo reconciliación, ni lágrimas, ni abrazos. Solo la certeza de que había hecho lo que debía, hablar desde la verdad, sin máscaras. No le conté a Camila ni a Tomás de inmediato. Esperé unos días. No sabía cómo expresar lo que sentía, porque era extraño, una mezcla de tristeza, alivio y algo parecido a paz. Finalmente, les conté un sábado por la tarde, cuando nos reunimos todos en casa de Tomás para celebrar el cumpleaños de su hijo. Éramos solo nosotros, hermanos, sobrinos, parejas, risas sinceras y ninguna sombra en las paredes. ¿Y crees que cambie? Preguntó Camila, después de que terminé de contarles. Negué con la cabeza. No. Pero eso ya no depende de nosotros. Tomás suspiró. Yo tampoco quiero vivir esperando algo que nunca va a llegar. Siento que pasamos años así, esperando que él volviera a ser ese papá de antes. Ese papá ya no existe, dije. Y tal vez nunca existió por completo. Solo veíamos lo que queríamos ver. Esa tarde fue diferente a cualquier otra. Reímos más, hablamos más, cocinamos juntos. Camila puso música vieja, de esas que mamá tarareaba mientras limpiaba, y nos pusimos a bailar como idiotas en la sala. Por un momento, nos sentimos niños otra vez. Pero ahora, sin miedo, sin ausencias que dolieran. Al ver a mis hermanos reír, a nuestros hijos correr entre nosotros, entendí algo que me tomó años descubrir: no todos los lazos de sangre son sagrados. Algunos se rompen, otros se transforman, y algunos, como el nuestro, se fortalecen cuando dejamos de forzar lo que nos hace daño. Elegimos construir algo nuevo. Sin papá.
No por odio, sino por respeto a nosotros mismos. Porque nos dimos cuenta de que merecíamos estar en un espacio donde el amor no viniera con condiciones. No sé si mi padre aún guarda rabia. No sé si sigue sintiendo que lo traicionamos. Tal vez sí. Tal vez no. Pero ya no cargo con eso. Ya no es mi responsabilidad sanar sus heridas, ni sostener la versión rota de una familia perfecta. Hoy, somos una familia distinta. Menos numerosa, sí, pero más unida. Más real. Y si me preguntas si me arrepiento de no ir a su boda, te responderé con la misma convicción con la que me levanté aquella mañana. No. Porque ese día, al quedarnos fuera, decidimos quedarnos juntos. Y eso fue mucho más valioso que cualquier altar, ceremonia o discurso. Porque al final, la familia no siempre es la que te toca. A veces, la verdadera familia es la que decide seguir eligiendo. Una y otra vez. Incluso después del dolor. Incluso después del abandono. Incluso después del no.